Queridos hermanos y hermanas, seguimos escuchando la palabra de Dios con este lenguaje escatológico, apocalíptico, de realidades que ya el pueblo fue testigo, pero que también siguen aconteciendo, situaciones que afligen, que angustian, pero que también llaman a la solidaridad a la humanidad. Porque lamentablemente el ser humano no ha sido buen administrador de la creación y de todo lo que Dios le concede. Ha habido mucha destrucción por la mano propia del mismo ser humano, por las decisiones equivocadas. Eso fue lo que pasó con Babilonia, según el Apocalipsis, la destrucción, y también de Jerusalén, consecuencia del pecado, consecuencia de las decisiones malas, de las acciones en contra más bien del pueblo, de las autoridades, haciendo alianzas equivocadas, apartándose de Dios y de su santa ley para hacer y seguir sus antojos, sobre todo de los emperadores. Como sabemos, Jerusalén fue destruida el año 70 y bajo las legiones romanas de Tito, y la segunda en el 135 en tiempos del emperador Adriano. ¿Por qué? Por egoísmo, por poder, por ambición de siempre, no por el bien del pueblo. Por eso el Señor pide alejarse del mal. Pero alejarse del mal no es una huida, sino enfrentar, cambiar esa realidad por el bien, transformar las realidades de mal por el bien. Esa es nuestra misión. Alejarse del mal no es suficiente, hay que hacer el bien, porque el mal solo se vence a fuerza de bien. Hay personas que dicen: yo no hago mal a nadie, pero tampoco hacen el bien. Y entonces, ¿cómo se vencerá el mal? Solo haciendo el bien. No solo no haciendo mal, sino haciendo el bien. Sirvamos pues al Señor con alegría, nos decía el Salmo y el Apocalipsis. Esa es y debe ser nuestra actitud, nuestro compromiso, nuestra misión, como estos santos vietnamitas, mártires del siglo XVI al siglo XIX, una cantidad de obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, catequistas, fueron martirizados en Vietnam. Y hoy recordamos a San Andrés y sus compañeros mártires. Hicieron el bien. Ahora es otra realidad de estos pueblos que antes se resistían al Evangelio. Con este innumerable número de testigos se ha ido transformando esta sociedad. Después de tantos conflictos, hay desarrollo, hay esperanza de una ciudad, un pueblo nuevo, una ciudad nueva. Y eso es lo que no debemos perder los cristianos, la esperanza, esforzándonos por trabajar por un mundo nuevo, por autoridades convertidas, por al bien común. Sirvamos al Señor con alegría, no de mala gana. Él nos da la gracia y las fuerzas para vencer lo que se opone a su voluntad, como el ejemplo de Babilonia y de la misma ciudad santa, Jerusalén. Todo esto viene como consecuencia del pecado, de la desobediencia, de la idolatría. Y no es que Dios se goce en castigar a una ciudad, a un pueblo, a la gente. No, Dios no castiga. Dios lo único que hace es justicia. Y muchas cosas que ocurren al ser humano y a las sociedades son consecuencia de sus pecados, de sus malas decisiones, de su egoísmo, del abuso de poder. Son consecuencias del pecado. No porque Dios lo quiera, si Dios ya nos tiene trazado
el camino que debemos seguir. Su palabra es correcta, es verdad y vida. Pero si nos apartamos de los mandamientos de Dios y nos apartamos de Dios, tengámoslo por seguro que hay consecuencias en el ser humano. Y las consecuencias son destructoras, incluso la muerte. La destrucción y el asedio de esta ciudad santa es una advertencia para los tiempos de ahora. Hay que cambiar la historia de una historia de guerras, de conflictos, de destrucción, por una historia de paz, de reconciliación, de reconstrucción, de reconciliación verdadera. No es rompiendo la alianza con Dios, con Yahvé, que se va a lograr la prosperidad, sino es al contrario, se logra mal, se logra destrucción. La ruina de Jerusalén es una consecuencia de su pecado, haber rechazado la salvación que el Señor les ofrecía a través de su Mesías. Dios nos ofrece la liberación y la vida, nos ofrece el perdón, nos ofrece la reconciliación. Pues hay que aprovechar el tiempo de gracia que vivimos y que se aproxima, el Adviento, para una verdadera conversión y una verdadera reconciliación con el Señor y con nuestros hermanos. Si el mundo aprende a vivir en amor y construyendo la paz y el bienestar, los resultados serán de alegría, de gozo y de bienestar. Pero si seguimos destruyéndonos con el odio, con la avaricia, con el egoísmo y todo, las consecuencias también serán catastróficas. Que Dios nos ayude a tomar el camino del bien, siempre sirviendo al bien. No nos cansemos de hacer el bien. Que así sea. Amén.